comenté, hoy vamos a ver el ejercicio 14 y el 15, si nos da tiempo, de IVA. Y bueno, la idea es terminar hoy ya con los temas de IVA y después ya arrancar con monotributo, ¿sí? Como les dije, nos queda monotributo, procedimiento e impuestos internos. Bueno, saco la cámara para poder compartir la pantalla y que sea más ágil. Bueno, vamos con el práctico número 14. Dice crédito fiscal y pago cuenta en el IVA. Tenemos el caso 1. Actividad, fabricación y venta de artefactos de... No, perdón, era el 13 y el 14. Vamos con el 13 primero. Práctico número 13. Constructora e inmobiliaria. Dice, la empresa constructora inmobiliaria además es mandataria de negocios inmobiliarios y actúa como intermediaria en operaciones de venta de inmuebles que le encargan sus clientes. La declaración jurada correspondiente al mes de mayo del 2020, confeccionada según lo establecido por las leyes y normas reglamentarias aplicables, arrojó el siguiente valor. Entonces, estos son los datos de mayo. Tenemos un débito fiscal de 385.000, un crédito fiscal de 412.000, retenciones y percepciones por 13.500. Bueno, esos son los datos de mayo, ¿sí? Y después nos dice, durante el mes de junio del 2020 realiza las siguientes operaciones. Vamos a leer todo las consignas y después resolvemos. Punto A, cobranza de cuotas anticipadas por la venta de departamentos con destino a vivienda. Entonces, acá nos dan los datos de mayo, que básicamente para que hagamos la liquidación, y después los datos de las operaciones del mes de junio, ¿sí? Entonces, el punto A, cobranza de cuotas anticipadas por la venta de departamentos con destino a vivienda, que ella misma construye y financia, y que entregarán a fines de diciembre del 2020. El importe total cobrado es 480.000 pesos. Dichos anticipos congelan el precio de los inmuebles. ¿Qué pasa cuando nosotros recibíamos anticipos que congelan precios? Escucho. En el punto A tenemos que esta empresa recibió anticipos que congelan precio. ¿Qué habíamos leído sobre eso? Hay que calcular el débito fiscal. Ajá. Tenemos, o sea, el requisito era, eso estaba en el artículo 5 en el último párrafo, ¿sí? Vamos a compartir. En el artículo 5 de la ley, último párrafo, el artículo 5 era nacimiento del hecho imponible, decía, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, cuando se reciban señas o anticipos que congelan precio, el hecho imponible se perfeccionará respecto del importe recibido, en el momento en que tales señas o anticipos se hagan efectivos, ¿sí? Entonces, el requisito es decir que ahí nosotros tenemos que grabar esas señas o anticipos, y el requisito para que estén grabados es que congelen precios, ¿sí? Bueno, entonces ahí nosotros tenemos que saber que eso va a estar grabado y que tenemos que liquidar el débito fiscal sobre esos anticipos, ¿sí? Tenemos que facturarlos. Si nosotros recibimos un anticipo, tenemos que facturarlo, sí o sí. El tema es que si no congela precio, lo facturamos, pero sin IVA, ¿sí? Es como que recibimos un pago nada más. Y si congelan precio, tenemos que facturar y devenga ya el IVA, porque ya nace el hecho imponible respecto de esos anticipos que congelan precio. Bueno, seguimos. Eso es con respecto al punto A. Tenemos el punto B. Cobranza de alquileres de salones propios destinados a fiestas y reuniones, uno de cuyos locatarios es responsable inscripto. El importe neto de las locaciones es de 150.000 pesos, ¿sí?
¿Qué pasaba con el tema de los alquileres en IVA? ¿Cuál es el tratamiento de los alquileres en IVA? Si son superiores a 1.500 pesos por mes, se graban. Perfecto, ¿sí? Eso con respecto a los alquileres. Vamos a arrancar desde el principio, ¿sí? ¿Qué pasa con los alquileres de inmuebles rurales? ¿Qué tratamiento tiene? Los rurales están exentos. Los alquileres de inmuebles rurales están exentos siempre, ¿sí? ¿Qué pasa con los alquileres de inmuebles destinados a casa habitación? También están exentos. También están exentos independientemente del monto, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que el inmueble es rural o el inmueble es destinado a casa habitación, está exento siempre, ¿sí? Y con respecto a casa habitación, tiene que ser con destino exclusivo a casa habitación, ¿sí? Porque si yo alquilo un inmueble que es con destino a casa habitación, pero si también tiene un local en el frente y se alquila todo junto, ¿sí? Entonces ya pierde la condición de que sea destino exclusivo de casa habitación, ¿sí? ¿Qué pasa con el resto de los inmuebles? Cuando son destinados a salón de eventos, eso están grabados siempre, ¿sí? Y el resto de los inmuebles, lo que decía Vanina, cuando el monto del alquiler es superior a 1.500 pesos, ahí está grabado. Por debajo de 1.500 está exento, ¿está? Eso tienen que diferenciar con respecto a los alquileres de inmuebles, ¿sí? Entonces, esta empresa dice, cobra alquileres de salones propios destinados a fiestas y reuniones, uno de cuyos locatarios era responsable inscrito. El importe neto de las locaciones es de 1.500 pesos. Entonces, en este caso va a estar grabado siempre. Y porque es destinado a fiestas y reuniones. Comisionadas por gestionar alquileres de inmuebles a terceros. Ascienden a 86.000 pesos, importe total. Eso está, ¿qué tratamiento tiene? Está grabado. Está grabado, ¿sí? Es lo que veíamos el otro, ¿sí? Y acá, punto D. Durante el mes de junio de 2020 se otorgó la posesión de 2 departamentos, los cuales se escriturarán en julio del 2020. El detalle de las operaciones es el siguiente. ¿Qué pasaba con el tema de los inmuebles? ¿Cuándo nacía el hecho imponible? Nace el hecho imponible con la entrega de la posesión o la escrituración, el que sea primero. Perfecto, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuándo nace el hecho imponible? En junio, cuando se otorga la posesión. ¿Estamos? Y nosotros estamos liquidando justamente junio. Acá vamos a tener, dentro de este punto, el departamento A. Es un departamento está grabado. Hola, hola. Hola. ¿Se escucha? Ahora, disculpen, sí, la conexión no. La venta en realidad de obras sobre inmuebles. Profe, no escuché la pregunta. ¿A qué Empezó a cortar. alícuota, a qué alícuota está grabado?
Se corta, profe. Desconectar de acá. Hola, hola. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí sí. ¿Sí? Bueno, lo que les consultaba era a qué alícuota está grabada la venta de inmuebles, o sea, la venta de obras sobre inmuebles. ¿Al 10,5 en qué casos? Si es para vivienda. Cuando la venta de obras sobre inmueble es con destino a vivienda, estaba al 10,5. Así vamos a leer la ley, el artículo respectivo. La ley de IVA, artículo 28 sería. Entonces el artículo 28 de IVA está en las tasas, ¿sí? Dice, la alícuota del impuesto será del 21%. Esa es la alícuota general. ¿Estamos? Y después dice, esta alícuota se incrementará al 27% para las ventas de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor y demás prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5 y 6 del inciso E del artículo 3, cuando la venta o prestación se efectúe fuera del domicilio destinado exclusivamente a casa a vivienda o casa de recreo o veraneo, o en su caso terrenos baldíos, y el comprador o usuario sea un sujeto categorizado en el impuesto como responsable inscripto o se trate de sujetos que optaron por el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Entonces ahí tenemos la alícuota incrementada al 27%. Facúltase al Poder Ejecutivo de reducir hasta un 25% de las alícuotas establecidas en los párrafos anteriores. Después, estarán alcanzados a una alícuota equivalente al 50% de la establecida en el primer párrafo, y ahí empieza a detallar. O sea que si la alícuota general es del 21%, el 50% sería el 10,5%. Todas las que vienen a continuación están al 10,5%. Dice entonces, las ventas... Entonces, las ventas, las locaciones del inciso D del artículo 3 y las importaciones definitivas de los siguientes bienes. Punto 1. Animales vivos de las especies aviar y unicular, creo que dice, y de los ganados bovinos, ovinos, porcinos, camélidos y caprinos, incluidos los convenios de capitalización de Hacienda cuando corresponda liquidar el gravamen. Las carnes o despojos comestibles, frutas, legumbres y hortalizas frescas, miel de abejas a granel, granos, cereales y oleaginosas, excluida el arroz, harinas de trigo, pan, galletas, facturas, panaderías y o pastelerías, todo lo que detalla ahí. Después, eso es en el punto A. En el punto A1, las ventas, locaciones del inciso D del artículo 3 y las importaciones definitivas de cuero bovino, fresco o salado, seco, encalado, piquelado o conservado conservado de otro modo sin curtir, bueno, y demás, todo lo que dice en ese inciso. Las siguientes obras, locaciones y prestaciones de servicios vinculadas con la obtención de bienes comprendidos en el punto 1, 3 y 5 del inciso A. Entonces nos tenemos que remitir a los puntos 1, 3 y 5, ¿sí? Del inciso A. O sea, las labores relacionadas con esas extracciones de bienes, labores culturales y preparación y roturación, etcétera, del suelo, siembra o plantación, aplicación de agroquímicos, fertilizantes y su aplicación, y la cosecha. Entonces, todos estos servicios que nosotros adquirimos o que nosotros brindemos, digamos, relacionadas con esos puntos, van a estar también al 10,5. Después, punto C. Los derechos imponibles previstos en el inciso A del artículo 3 destinados a vivienda, ¿sí? Acá vendría... excluidas las destinadas a vivienda. Entonces, en el artículo 3... Inciso B habla sobre las obras
inmueble propio y el inmueble por accesión por encargo de un tercero, ¿sí? Entonces, cuando son destinados exclusivamente a vivienda, están grabadas al 10,5. Después, los intereses y comisiones de préstamos otorgados por las entidades regidas por la Ley 21.526, cuando los tomadores revisten la calidad responsable inscrita en el impuesto, y las prestaciones financieras comprendidas en el inciso D del artículo 1, cuando correspondan a préstamos otorgados por entidades bancarias radicadas en el país, en los que sus bancos centrales u organismos equivalentes hayan adoptado los estándares internacionales de supervisión bancaria establecidos por el Comité de Bancos de Basilea. Punto E, las ventas, las locaciones del inciso C del artículo 3 y las importaciones definitivas que tengan por objeto bienes comprendidos en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur, con las excepciones previstas para determinados casos. Entonces, en estos casos hay determinados bienes de uso que están incluidos en esta nomenclatura común del Mercosur que están grabados al 10,5, ¿sí? Punto F. Las ventas, las locaciones del inciso C del artículo 3 y las importaciones definitivas que tengan por objeto bienes comprendidos en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur, incluidas en la planilla anexa del presente inciso. Punto H, los servicios de taxímetros, remises con chofer y todos los demás servicios de transporte de pasajeros terrestres, acuáticos o aéreos realizados en el país, no alcanzados por la exención dispuestas en el punto 12 del inciso H del artículo 7. Entonces, estos servicios están exentos en determinados casos que están en el punto 12 del inciso H del artículo 7. Los que no están exentos, o sea, los que no están alcanzados por la exención, están grabados al 10,5, ¿sí? Lo dispuesto precedentemente también corresponde a servicios de carga de equipaje conducido por el propio viajero, cuyo transporte se encuentra incluido en el precio del pasaje. Punto I, los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, a que se refiere el primer párrafo del punto 7 del inciso H del artículo 7, que brinden o contraten las cooperativas, las entidades mutuales y los sistemas de medicina prepaga que no resulten exentos conforme a lo dispuesto en dicha norma. Acá tenemos el mismo caso. Estos servicios, hay determinados casos que están exentos, los que no están exentos están grabados al 10,5, ¿sí? Las ventas, las obras, locaciones y prestaciones, y hay otros que están grabados al 21, entonces hay que prestar atención porque estos están grabados al 10,5 cuando, los brinden o contraten las cooperativas o las entidades mutuales y los sistemas de medicina prepaga, ¿sí? Después, inciso J, las ventas, obras, locaciones y prestaciones de servicios efectuadas por las cooperativas de trabajo promocionadas e inscritas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Social y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? Después, el inciso K, las ventas de propano, butano y gas licuado, de petróleo, su importación y las locaciones del inciso C del artículo 3 de la presente ley para la elaboración por cuenta de terceros. Inciso L, las ventas, locaciones del inciso C del artículo 3 y las importaciones definitivas que tengan por objeto los fertilizantes químicos para uso agrícola. Bueno, después hay otras alícuotas especiales en el artículo 28, inciso 1, ¿sí? Después léanlos bien esos artículos para tener en claro las diferentes tasas. ¿Estamos? Entonces, volviendo al práctico, lo que nosotros teníamos acá era una venta de un departamento, ¿sí? Con destino a vivienda. O sea, en este caso está grabado al 10,5. ¿Estamos? Entonces dice, la venta se realizó por un total de 700.000 pesos, de los cuales se cobraron los siguientes anticipos netos de IVA que congelan precio. Entonces nosotros tenemos acá, la venta es por un total de 700.000 pesos. Tenemos 300.000 pesos que se recibieron el 10 de marzo del 2020, 100.000 pesos que se recibieron el 10 de abril, 100.000 pesos que se recibieron el 10 de mayo y 100.000 pesos que se recibieron el 10 de junio, momento en que se otorga la posesión.
Entonces me dice, el porcentaje de edificio sobre el total convenido entre las partes es de un 80% y la proporción según el avalúo fiscal es del 75%. ¿Por qué es importante saber esto? Para determinar qué porcentaje de la obra corresponde a terreno y qué porcentaje de la obra corresponde al edificio, porque la venta de terrenos no está alcanzada por IVA. ¿Estamos? Entonces después tenemos que ver qué porcentaje tomamos. Eso lo vamos a ver en la parte de base imponible de la ley. Vamos a... El artículo que habla sobre base imponible es el artículo 10. A ver, ¿dónde trata esto? En el caso de obras realizadas directamente a través de terceros sobre inmueble propio, el precio neto computable será la proporción que, del convenido por las partes, corresponda a la obra objeto del gravamen. Dicha proporción no podrá ser inferior al importe que resulte atribuible a la misma según el correspondiente avalúo fiscal, o en su defecto, el que resulte de aplicar al precio total la proporción de los respectivos costos determinados de conformidad a las disposiciones de la ley de impuesto a las ganancias. ¿Sí? Entonces, lo que nos quiere decir acá es que nosotros, para determinar el porcentaje que va a estar grabado, o sea, el porcentaje correspondiente a la obra, nosotros tenemos que tomar el porcentaje convenido entre las partes al momento de la venta o de la transacción. Ese porcentaje dice que no puede ser inferior al porcentaje que resulte del avalúo fiscal al momento de realizarse la operación. ¿Está? Entonces, tenemos que tomar el mayor entre el convenido entre las partes y el avalúo fiscal. Y acá lo que nos dice en el planteo es que el porcentaje convenido entre las partes es del 80% y la proporción según el avalúo fiscal es del 75%. Por ende, nosotros tenemos que tomar el mayor, que en este caso es el 80%. ¿Está? ¿Queda claro hasta ahí? Vamos con el punto B. En este caso es un departamento destinado a un local comercial. O sea, el departamento 1 estaba con destino a vivienda y el departamento 2 con destino a un local comercial. Por ende, a esta operación no le alcanza la alícuota reducida del 10,5, ¿sí? Porque para que esté al 10,5 tiene que ser con destino a vivienda. Y dice, se vendió de contado a un monotributista por un importe neto de IVA de 920.000 pesos. El inmueble formará parte de los bienes de uso del comprador. En el avalúo fiscal no se menciona la proporción del terreno y edificio. Según las normas del impuesto a las ganancias, la proporción de los costos haciendo un 85% para el edificio, contra el 80% del convenido entre las partes. Lo que nos dice la ley, que recién acabamos de leer, es que tenemos que tomar el importe convenido el porcentaje convenido entre las partes, pero que no puede ser inferior al avalúo fiscal o en su defecto al porcentaje que resulte según la evaluación para el impuesto a las ganancias, que en este caso es mayor porque es el 85% y tenemos que tomar eso, ¿sí? Punto E. Se compran materiales para el edificio que se encuentra en construcción, o sea, esto ya son las partes de compras, o sea, hasta el punto D tenemos las ventas, ahora arrancamos con las compras. Entonces, compra de materiales a responsables inscritos por 970.000 pesos neto grabado y a monotributistas por 185.000 pesos. Una empresa proveedora está incluida en el régimen de la RG 2854 y efectúa por una factura de importe neto grabado 260.000 pesos, ya considerada en los 970.000, la percepción correspondiente a la RG 2408. ¿Sí? Después vamos a ver qué porcentaje de percepción tenemos que aplicar ahí en ese caso. Punto F. Se adquirió un automóvil a nombre de la empresa para destinarlo al plantel de bienes de uso. Se recibió una factura por un importe neto de 800.000 pesos, de los cuales se discriminó IVA por 168.000 pesos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con respecto a este punto?
podemos tomarnos el crédito fiscal hasta 4.200 pesos anuales. Exactamente. ¿Por qué? Porque es un automóvil, ¿sí? Si fuera un utilitario o un camión, en ese caso sí nos podemos tomar el 100%, ¿sí? Pero la limitación es para automóviles, ¿sí? Para automóviles que van a estar afectados a la actividad. Si se compra un automóvil que no va a estar afectado a la actividad, no se computa nada, ¿sí? Pero en este caso sí está afectado a la actividad. Punto G. Se compraron materiales de escritorios e impresoras a un sujeto responsable inscrito por un valor neto de 14.000 pesos. Y por los que se discriminó IVA, 2.680 en concepto, por los que se discriminó 2.680 en concepto de IVA. Entonces, ¿qué es lo que nos pide acá? Liquidar el impuesto al valor agregado del mes de junio del 2020. ¿Estamos? ¿Alguna duda acá con respecto al planteo primero antes de arrancar? Obviamente después, al momento de desarrollar, vamos a ir resolviendo. Pero si por ahí les queda alguna duda con respecto al planteo, con respecto a algún artículo que hayamos leído de la ley, me avisan. Bueno, vamos a arrancar entonces. Como primera medida, nosotros tenemos que determinar la posición del mes de mayo, ¿sí? Entonces tenemos posición de mayo. Entonces tenemos débito fiscal por 385.000 pesos. Tenemos crédito fiscal por 412.000 pesos. Entonces tenemos 27.000 pesos de saldo técnico. ¿Saldo técnico a favor de quién? Del contribuyente. A favor del contribuyente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer con ese saldo técnico a favor del contribuyente? Trasladarlo al periodo siguiente si tenemos el débito fiscal o es a Ok, favor. exactamente, sí. Únicamente lo que podemos hacer es trasladarlo al periodo siguiente, no se puede hacer otra cosa. Y únicamente, obviamente lo vamos a poder consumir en la medida que vayamos teniendo futuros débitos fiscales. Después tenemos retenciones y percepciones por 13.500 pesos. Entonces, esto nos da un saldo de libre disponibilidad, ¿sí? De 13.500 pesos. Esto sería el restante. ¿Y qué podemos hacer con el saldo de libre disponibilidad? Lo podemos compensar en el periodo siguiente o lo podemos pedir la devolución o transferencia o compensarlo también con otros impuestos. Exactamente, ¿sí? O sea, lo trasladamos, lo podemos trasladar al periodo siguiente o en este periodo, en cualquier momento, digamos, siempre que esté disponible, podemos hacer la compensación con cualquier impuesto que esté a cargo de AFIP o podemos solicitar la acreditación, devolución o transferencia a un tercero. ¿Estamos? Bueno.
Entonces, así quedaría la posición de mayo, con un saldo técnico a favor del contribuyente de 27.000 pesos y un saldo de libre disponibilidad de 13.500 pesos. En todo el planteo no nos dice que hayamos ocupado este saldo, entonces obviamente lo podemos ocupar el mes siguiente. Entonces esto es mayo 2020. Ahora vamos a ir a junio. Entonces, durante el mes de junio del 2020 se realizan las siguientes operaciones. Ahora vamos a armar nuestro IVA venta, ¿sí? IVA ventas de junio, y vamos a tener concepto, neto grabado, IVA débito fiscal, monto exento si hubiera, y el total. Bueno, dice, cobranza de cuotas anticipadas por la venta de departamentos con destino a vivienda que ella misma construye y financia, y que se entregarán en el mes de diciembre del 2020. El importe total cobrado es de 480.000 pesos. Dichos anticipos congela precio de los inmuebles. Primero, ¿está grabado o no? Sí está grabado, perfecto, Fernando. Y segundo, ¿cuál es la alícuota de esos anticipos? 10,5. 10,5 porque son anticipos, digamos, con destino a viviendas de casa habitación, ¿sí? Perfecto. Entonces vamos acá, tenemos el punto A, cobro de anticipos que congelan precio. Entonces el importe total de los anticipos eran 480.000 pesos. 480.000 pesos, el importe total, y tengo que sacar el neto, que sería 480.000 dividido 1,105, ¿sí? El IVA sobre eso es 0,105. Entonces tenemos 434.389,14 de neto y el IVA sería 45.610,86. Punto B. Si tienen alguna duda con respecto al tratamiento que tenga algún punto en particular, me frenan y lo aclaramos, ¿sí? Punto B. Cobranza de alquileres de salones propios destinados a viviendas y reuniones, uno de cuyos locatarios era responsable inscrito. El importe neto de las locaciones fue de 150.000 pesos. El punto B, cobranza de alquileres. El precio neto era de 150.000 pesos. En este caso, a ver, para el caso de los alquileres, ¿cuándo nace el hecho imponible? ¿Qué les parece? En el caso de alquileres, en alquileres de inmuebles, ¿cuándo nace el hecho imponible?
Estaba en la ley en el artículo 5, ¿sí? A ver. Acá, en el 5.b, inciso B, punto 8, ¿sí? ¿Qué nos dice? En el caso de prestaciones de servicio y de locaciones de obra y servicio, en el momento en que se termina la ejecución o la prestación, o en el de la percepción total o parcial de precio, el que fuera anterior, excepto, y en el excepto entran estos puntos. En el punto 8 dice, excepto que se trate de locaciones de inmuebles, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento de los plazos fijados para el pago de la locación o el de su percepción total o parcial, el que fuera anterior. ¿Sí? Y después habla de los alquileres impagos, ¿sí? Pero bueno, básicamente es en el momento en que se produzca el vencimiento según el contrato o en el de la percepción el que fuera anterior. El planteo no nos está aclarando cuándo era el vencimiento, sino que se está cobrando nomás. Entonces, lo que podemos tomar como supuesto es que los cobró al vencimiento. ¿Estamos? Si por ahí no quedan claros y si ustedes tienen otra interpretación, que es únicamente un alquiler que se cobró y que venció en un periodo anterior, entonces tendría que haber declarado el hecho imponible, o donde tendría que haber nacido el hecho imponible, lo tienen que poner como aclaración porque es lo que ustedes están interpretando, ¿sí? O, por ejemplo, en este caso, que la consigna deja por ahí algunos grises, lo pueden aclarar. Consideramos que se produce el vencimiento en el momento en que se percibió el cobro, ¿sí? Como para no dejar lugar a dudas. Entonces, acá en este caso, se cobraron esos alquileres por 150.000 pesos. 150.000 pesos es el neto grabado. ¿Y cuál es la alícuota a la que estaría grabada? 21%. 21%, perfecto. O sea, 181.500 es el total. Punto C. Comisiones cobradas por gestionar alquileres de inmuebles de terceros. Ascienden a 86.000 pesos, importe total. Punto C. Comisiones. Entonces, el importe total era 86.000 pesos. ¿Cuánto es el neto? ¿O cómo saco el neto? Lo tengo que dividir. Dividimos por 1.20. Lo tengo que dividir por 1, coma la alícuota, ¿sí? En este caso está grabado el 21, por eso es 1,21, ¿sí? Porque son comisiones. Entonces tomo el total, lo divido por 1,21 y después saco el 21% de ese neto y me da los 86.000 pesos. Punto D. Durante el mes de junio del 2020 se otorgó la posesión de 2 departamentos, los que se escriturarán en julio del 2020. El detalle de las operaciones es el siguiente. Acá dijimos que nace el hecho imponible en este periodo, que es junio del 2020, porque se otorgó la posesión. ¿Está? Entonces tenemos el caso 1. El departamento 1 era con destino a vivienda. Por ende, ¿cuál es la alícuota a la que estaba grabado? 10,5. 10,5, perfecto. Entonces tenemos como dato que está grabado el 10,5 y que la venta se realizó por un total de 700.000 pesos, ¿sí? Y después tenemos los anticipos que ya se cobraron. Primero lo que tenemos que determinar es, dentro de estos 700.000 pesos, porque a nosotros dentro de estos 700.000 pesos está el total, ¿sí? El total de la operación. Entonces lo que nosotros tenemos que determinar cuál es el neto. ¿Y cómo podemos determinar cuál es el precio neto?
en ese caso? Yo, por ejemplo, hago 700.000 por el 0,85, creo que era el porcentaje mayor A ver. de... En ese caso es 80%. ¿Sí? Acá dice, Bueno, yo sabiendo el porcentaje de edificio y de obra. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que el porcentaje del edificio es el 80% que tenemos que tomar porque tenemos el convenio entre las partes es el 80 y el avalúo es el 75, entonces tomemos el total. Entonces sabemos que el precio total es 700.000 pesos. La alícuota es el 10,5 y el porcentaje del edificio es el 80%. ¿Cómo calculamos el neto? ¿O cómo sabemos? O sea, el neto sería la parte del edificio, ¿sí? ¿Cómo sacamos la parte del edificio? Disculpa, Vanina, vos estabas desarrollando y te corté justo. sí, igual no me estoy acordando muy bien, pero era hacia 700.000 por 0,8 en este caso, por el 80%, y lo divido por la tasa, pero la tasa la multiplico por 0,8, o sea, para sacarle el porcentaje, y capaz que ya los enredé a todos. Ahí está, fíjate. Tendría que... Ahí Fernando pone en el chat cómo sería, ¿sí? Lo que tenemos básicamente acá es una ecuación, ¿sí? Con varias incógnitas. Tenemos pocos datos, o sea, tenemos todos los datos que tenemos que tener. En este caso tenemos que saber el precio de venta, que es el total, más la parte del edificio, más la parte de obra y más la parte del IVA, que sería el IVA sobre el edificio únicamente. ¿Sí? Por eso no aplicamos el 80% sobre los 700.000 pesos. ¿Por qué? Porque hay una parte dentro de todo eso que es el IVA. ¿Sí? Porque si no sería fácil, sacamos el 20 y el 80 y nos olvidamos. ¿Sí? Pero digamos, la complicación que tenemos acá es que tenemos otra incógnita que es el IVA. ¿Estamos? Entonces, te robo, Fernando, ahí está, perfecto, mira, ahí Fernando pone la fórmula. Vamos a llevarla al Excel y ahí lo desarrollamos. Abro acá otra hoja para los cálculos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los datos con los que yo tengo que contar? Precio de venta, el monto del edificio, el monto de la obra y el IVA, ¿sí? Entonces, el precio de venta va a ser igual al 80% que es la parte del edificio, más el 20% que es la parte del terreno, más el 10,5 del 80% este que va a ser el IVA, ¿sí? Entonces acá básicamente nosotros ya vamos completando todos los datos. Nosotros sabemos que el precio de venta, el total era 700.000 pesos. El edificio, sabemos que es el 0,8. Terreno, 0,20. Y el IVA es el 0,8 más el 0,8 por 10,5. ¿Sí? O sea, este porcentaje. Entonces nosotros sabemos que 700.000 pesos tenemos por un lado y después del otro lado tenemos todos estos importes, o sea, tendría que ser, el 80% sería sobre el neto, ¿sí? El valor neto, o sea, llevándolo a una ecuación, nosotros tenemos el 80% sobre el valor neto, el 20% sobre el valor neto de IVA, y todo esto sobre también el valor neto, ¿sí? Entonces, como es una ecuación, sacamos un factor común que sería el valor neto. ¿Sobre qué? Sobre el 80% más el 20% más el 10,5 sobre el 80%, ¿sí? Así sería. 0,8, 0,20 y
el 0,105 sobre el 80%. ¿Todos me siguieron hasta ahí? Entonces lo que tengo que hacer acá básicamente es un pasaje de términos, ¿sí? Este que está multiplicando va a pasar dividiendo al otro miembro. O sea, yo voy a tener 700.000 pesos dividido el valor neto por todo esto, ¿sí? 0,8 más 0,20 0,8 más 0,20 más 0,8 por 0,105. Así sería 1,084 sería mi coeficiente. Y ahora, el valor neto, espejo con mi incógnita y este está dividiendo, va a pasar multiplicando al otro miembro. O sea, 700.000 pesos. A ver, dividido 1,084. Valor neto va a ser igual. Ese sería mi valor neto, ¿sí? $645.756,46. Y ahora vamos a desagregarlo para ver si está bien. Entonces, dijimos que el edificio era igual al 80% sobre el valor neto, o sea, 516.605. El terreno era igual al 20% sobre eso, y el IVA era igual a el 10,5 sobre los 516, que era el valor del terreno. Sumamos todo y nos da 700.000 pesos, que era el valor total, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a ese paso? De cómo hallamos, digamos, como nosotros no tenemos todos los datos, hay que, digamos, plantear la ecuación y a ir despejando las incógnitas, ¿sí? Con los datos que tenemos. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Ese sería el total. Entonces, este es el IVA de toda la operación, o sea, de toda la venta de ese departamento. ¿Estamos? ¿Alguna duda con respecto a eso? Como para avanzar. Porque si eso no quedó claro, después lo que sigue va a quedar medio dudoso. ¿Está ok? ¿Seguimos? Hola, hola. Ah, ok, está. Perfecto. Porque yo no sé si en algún momento se me corta y yo sigo hablando y no, la verdad que no sé si por ahí se corta la transmisión. Bueno, entonces seguimos. Entonces, ese es el IVA de toda la operación. Y acá en el planteo lo que me dice es que se cobraron los siguientes anticipos netos de IVA que congelan precio. Entonces yo tengo el 10 de marzo del 2020, yo cobré 300.000 pesos. El 10 de abril del 2020, cobré 100.000. El 10 de mayo del 2020, cobré otros 100.000. Y el 10 de junio, que es el momento en que se otorga la posesión, cobré otros 100.000, que, digamos, como yo ahora tengo que liquidar el total del IVA, esto no lo voy a tener en cuenta todavía, ¿sí? Entonces yo sé que en estas fechas, en estos periodos, yo grabé, o sea, devengué IVA sobre esos anticipos, ¿sí? Entonces,
yo sé que de estos 54.243,54, que es el IVA de toda la operación, yo ya fui adelantando IVA con esos anticipos que congelaron precio. ¿Estamos? Entonces, yo en marzo ingresé 31.500, en abril 10.500 y en mayo 10.500. O sea, yo ya ingresé en los meses anteriores 52.500 pesos de IVA. Y ahora únicamente lo que tengo que hacer es ingresar el remanente, ¿sí? Entonces, esto es IVA, débito fiscal ya ingresado, y el IVA a ingresar en junio sería la diferencia entre los 54.000 menos lo que yo ya ingresé. O sea, 1.743,54 sería lo que yo ya tengo que ingresar ahora. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? Entonces, este punto es bastante complejo y hubieron exámenes donde hubieron puntos similares, ¿sí? Porque, digamos, es un punto que es complejo y donde se evalúa, digamos, cómo interpretan ustedes, cómo liquidar el IVA, cómo calcular el IVA cuando el precio, digamos, cuando tenemos un precio que donde ya está incluido el IVA, y también cómo le dan el tratamiento a los anticipos que congelan precios. Digamos, un punto que vi que tomaron en varios parciales. ¿Estamos? Entonces, es muy importante que sepan plantear bien primero la ecuación, después el IVA total de la operación y el IVA que ya se ingresó. Entonces, volvemos al punto D. Este es el D punto A, ¿sí? Venta del departamento. Tenemos el neto grabado es 516.000 pesos. El IVA que tenemos que ingresar ahora es 1.743,54 porque el resto ya se ingresó. Y la parte del edificio lo tengo que poner como exento. La parte del terreno, perdón, lo tengo que poner como exento. ¿Sí? Así va a estar el total de la factura, ¿sí? Vamos al punto B. Punto B es el departamento 2, un local comercial. Se vendió de contado a un monotributista por un importe neto de IVA de 920.000 pesos. Acá ya nos simplifica porque acá ya nos dice que los 920.000 pesos neto de IVA. O sea que acá no está incluido el IVA, entonces se nos simplifica bastante el cálculo. El inmueble formará parte de los bienes de uso del comprador. En el avalúo fiscal no se menciona la proporción de terreno y edificio. Y según las normas del impuesto a la ganancia, la proporción de los costos asciende al 85% para el edificio contra el 80% del convenido entre las partes. Entonces, vamos acá. Esto es el punto de A. Y vamos acá al punto de punto B. Lo que nos dice acá es que nosotros tenemos el neto es 920.000 pesos. Por ende, el edificio sería el 85% de esos 920.000 pesos. Y el terreno sería el 15%. Sumado los dos, a ver, ¿qué hice mal? El 85%, perdón. Ahí está. El 85 y el 15. Y el IVA, ¿a qué alícuota está grabada esta operación?
Al 21. 21, muy bien, Fernando. ¿Está? Entonces el IVA va a ser el 21% del edificio directamente, ¿sí? Acá no tengo que plantear una ecuación porque ya me dice que los 920.000 pesos eran neto de IVA. A diferencia de la operación anterior que me decía que el precio total era de 700.000 pesos. Por eso yo tenía que plantear la ecuación. ¿Estamos? Entonces tengo el punto B, que es una venta de local comercial, donde tengo un neto grabado de 782.000 pesos, el IVA de esto, que es el 21%, que es 164.220, lo chequeo con el cálculo que dice acá y está bien, y el monto exento, que es el del terreno, por 138.000 pesos. Sumo todo y tengo 1.084.220 por la venta de ese local comercial. Bueno. Y hasta ahí tengo las operaciones de venta del ejercicio, ¿sí? Este va a ser mi total del IVA ventas. Y acá tengo que el débito fiscal del mes de junio asciende a 258.000 con 2 centavos. ¿Está? ¿Alguna duda hasta ahí? Digamos, el tema construcción, si bien no es tan complejo, pero tenemos que ver bien, digamos, qué tipo de operaciones, si es una obra con destino o no a vivienda, para ver la alícuota, y después tenemos que analizar, digamos, el punto de cómo viene el planteo como para poder sacar los datos de manera correcta, ¿sí? Porque pueden llegar a grabarlo bien, pero si determinan mal la base imponible, porque interpretan mal la consigna o el planteo, también les van a poner que está mal. ¿Estamos? ¿Estamos claros hasta ahí con las ventas? Pasamos a las compras ahora. Punto E. Se compran materiales para un edificio que se encuentra en construcción. Entonces tenemos a responsables inscriptos por 970.000 pesos, que es el neto grabado, y a monotributistas por 185.000 pesos. Entonces lo que voy a hacer ahora es el IVA compras. IVA compras de junio. Concepto. Neto grabado. IVA crédito fiscal. Le vamos a poner IVA total. IVA computable. IVA crédito fiscal total. IVA crédito fiscal computable. Crédito fiscal no computable. Exento o no grabado. Y el total. ¿No? Bueno, ahí estamos entonces. Tenemos una compra de materiales a responsables inscritos por 970.000 pesos. Entonces esto es el punto E. Punto E. El punto 1 sería compra materiales a responsable inscrito. Neto grabado 970.000 pesos. El crédito fiscal 21%. Y me computo el total. ¿Vamos? Perdón, sería
Después, compra de materiales a monotributistas por 185.000 pesos. Entonces, el punto 2. ¿Qué pasa con esa compra a los monotributistas? No tiene crédito fiscal. ¿Cómo? Discúlpame, Manina, no te escuché. No tiene crédito fiscal. Perfecto, exactamente. No tiene crédito fiscal porque, digamos, es a un monotributista y me emitieron una factura C en este caso, ¿sí? Los 185.000 pesos van en el neto, en el exento no grabado. Después nos dice, una empresa proveedora está incluida en el régimen de la RG 2854. La RG 2854, ¿régimen de qué era? De retención. Era el régimen general de retenciones, exactamente. Y efectúa por una factura de importe neto grabado 260.000 pesos, ya considerada en los 970.000, la percepción correspondiente a la RG 2408. Acuérdense que en los sujetos mencionados o, digamos, indicados como agentes de percepción, remitía a la RG 18, que era la primera de las RG de régimen general de retenciones, ¿sí? Entonces, aquellos que eran agentes de retención también quiere decir que eran agentes de percepción. ¿Estamos? Entonces, básicamente lo que nos quiere decir es que me efectuaron una percepción, uno de estos proveedores era un agente de percepción, y dentro de estos 970.000 pesos hay una factura de neto 260.000 pesos que llevaba una percepción. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la alícuota de la percepción que yo tendría que aplicar? Él ahí dice, Fernando, el 3%, ¿sí? Vamos a leer la RG, para no errarle, RG 2408. 2 segundos que ahí está abriendo. Y lo que nos decía era, acá está, cálculo de la percepción, alícuotas aplicables. El importe de la percepción a practicar se determinará aplicando sobre el precio neto de la operación que resulte de la factura o documento equivalente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la ley del impuesto al valor agregado, la alícuota del 3%. Y después tenía una alícuota diferencial del 1,5 para aquellas operaciones que estaban grabadas al 10,5. Es decir, que si esta operación está grabada al 21, llevo la alícuota general de percepciones, que es el 3%. ¿Estamos? Entonces, a ver. Vamos acá, vamos a calcular la percepción. El punto E. Tengo 260.000 pesos. Es directamente el 0,3%, el punto 0,3 sobre el neto, ¿sí? O sea, 7.800 pesos es la percepción. Lo que yo tengo que hacer es agregar otra columna acá en mi IVA compras. La cual voy a llamar percepción de IVA. Y esa percepción está incluida dentro de estos 970.000 pesos, ¿sí? Acuérdense que la percepción va dentro de la factura, ¿sí? O sea, el agente de percepción aplica la percepción al momento de vender. La retención es al momento del cobro, ¿sí? Al momento del pago, en realidad. Entonces, acá lo que me faltaría es agregar la percepción. ¿Estamos? Punto F. Se adquirió
y un automóvil a nombre de la empresa para destinarlo al plantel de bienes de uso. Se recibió una factura de importe neto 800.000 pesos, de los cuales se discriminó 168.000 pesos de IVA. Tengo punto F, compra de automóvil. Me dice que el neto era 800.000 pesos. El IVA era 168.000 pesos, el IVA total. ¿Y cuánto dijimos de esos 168.000 pesos lo que me puedo computar? $4.000. 4.200, ¿sí? Porque es el 21% sobre 20.000. Entonces, yo tengo acá 20.000 el neto, el 21%, 4.200. O sea, del total de IVA que a mí me facturaron, únicamente me puedo tomar 4.200, ¿sí? Eso es computable y el resto del IVA va a ser no computable. O sea, 163.800 pesos de IVA que va a pasar a mi costo. Punto G. Se compraron materiales de escritorios e impresos a sujetos responsables inscriptos por un valor neto de 14.000 pesos. Por los que se discriminó 2.680 en concepto de IVA. Punto G. Compra de materiales de escritorio e impresos. El importe es a responsable inscripto, entonces tengo 14.000 pesos. 2.940 es el IVA y a mí me facturaron 2.680. ¿Qué pasaba en ese caso? Por la regla de tope tengo que tomar solamente 2.680. Exactamente, porque la regla de tope decía que únicamente yo me puedo computar el IVA correcto o el facturado el menor. Entonces, el correcto era 2.640, pero únicamente me puedo computar 2.680. ¿Sí? Que en realidad era lo que me facturaron, entonces tengo que poner ahí. Y bueno, lo único que nos pedía es liquidar el impuesto al valor agregado. Entonces, esas son todas las operaciones de compra. Tengo el débito fiscal por un lado y el crédito fiscal por otro, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer la posición de junio. El débito fiscal, 258.000 pesos. Crédito fiscal computable. Después tengo el saldo técnico del periodo anterior, o sea, mayo 2020. El resto. Y traigo el crédito fiscal del periodo mayo, el saldo técnico, ¿sí? 27.000 pesos tenía de saldo técnico. Entonces, no. El débito fiscal menos el crédito fiscal menos el saldo técnico me da 20.420,02. Este va a ser un saldo técnico a favor de quién. A favor de AFIP. Bien, Fernando, ¿sí? Entonces el saldo técnico es a favor de AFIP.
¿Por qué? Porque el débito fiscal es mayor al crédito fiscal y también es mayor al saldo técnico del periodo anterior. De este periodo me da un saldo de 47.420,02 menos los 27.000 del periodo anterior me da 20.420,02. Y después tengo retenciones y percepciones de este periodo. Tengo por 7.800 pesos, más saldo de libre disponibilidad del periodo anterior, mayo 2020, 13.500 pesos. ¿Cuánto me daba esto? 21.300 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago primero? El saldo técnico a favor de AFIP lo compenso con estos 21.300 pesos y me va a quedar un remanente de saldo de libre disponibilidad de 879,98, ¿sí? Es importante, o sea, o también va a sumar, digamos, a su examen, que le pongan que ese saldo de libre disponibilidad lo puedo, siempre que hagan la liquidación, por ejemplo, si les da, como en este caso, saldo técnico a favor del contribuyente, si le hacen la salvedad que este saldo únicamente se puede trasladar al periodo siguiente y el saldo de libre disponibilidad que lo pueden usar para trasladarlo al periodo siguiente, para compensarlo con otros impuestos, o bien para pedir la devolución, acreditación o transferencia a terceros, suma, ¿sí? Porque es como que agregan un plus a únicamente liquidar. Entonces, este me da a favor de AFIP y esto me dio a favor del contribuyente. ¿Está? Vamos a controlar con la solución, a ver, que no le hayamos... este era el 3. Acá, la posición de mayo, tengo un saldo libre disponibilidad de, perdón, 879,92, 879,98. Por ahí capaz que le habremos ahorrado en algún centavo, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta de este práctico? Le hago una consulta, profe, si yo Sí. hice una compra de materiales que los asigné directamente para una construcción de vivienda. Y cuando yo hice la compra me percibieron el porcentaje que me van a aplicar sería 1,5 porque está relacionado al 10,5 de mi vivienda. Sí, 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 sí. Bueno, gracias. Debería, digamos, ¿sí? No, a ver, Ok. no, perdón, no, en ese caso no. Porque, Porque, el que te vende los materiales están grabados al 21. Por ende, la percepción está ligada a esa venta de materiales. entonces lo que hoy usted leyó cuando hizo la diferencia entre la alícuota del 3% y del 1,5, cuando Claro. decía, cuando decía, Digamos, eso tiene que ver con cuando yo soy agente de percepción, ¿sí? Entonces, ah, cuando yo realizo una operación que está grabada a la alícuota general, en este caso, la operación que da origen a la percepción es la venta de materiales. La venta de materiales está al 10,5. Entonces, como yo calculo la percepción en base al neto de esa operación, mi percepción va a ser del 3% porque la venta de materiales está grabado a la alícuota general. ok, perfecto, ahora Sí, sí. no lo tenés que atar a qué se va a usar, digamos, a qué se va a usar esos materiales, porque el que vende los materiales no sabe, digamos. Bueno, ¿No? gracias, profe. La venta de materiales está grabada al 21% de la alícuota general. Está. ¿Alguna otra consulta?
Después también, con respecto, por ejemplo, a la parte de alquileres, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo alquileres de salones y demás que está grabado a la alícuota general, y después tengo alquileres que son, por ejemplo, de viviendas que están exentos, o alquileres rurales, ahí yo debería hacer el prorrateo, ¿sí? El prorrateo de crédito fiscal para aquellas operaciones que sean indistintamente operaciones grabadas y exentas. Eso no se olviden, ¿está? Avanzamos con el práctico siguiente, sí, si no tienen ninguna duda, que es el 14. Práctico 14, crédito fiscal y pago cuenta en IVA. Tenemos dos casos. Caso 1 me dice, actividad, fabricación y venta de artefactos de iluminación. Mes de cierre del ejercicio el 30 de junio y datos del mes de mayo del 2020. Me dice, venta de productos AA en el mercado interno a responsables inscriptos, 800.000 pesos. Ventas de productos BB en el mercado interno, 500.000 pesos. Crédito fiscal por bienes y servicios, 55.000 pesos. Crédito fiscal por gastos de administración y ventas, 15.000 pesos. Y base imponible para cargas sociales, 60.000 pesos. Otros datos. El saldo a favor del mes anterior del primer párrafo del artículo 24 asciende a 6.000 pesos y por el segundo párrafo tiene un saldo a favor de ingreso directo por 40.000 pesos. La actividad se desarrolla en la ciudad de Salta. Retenciones y percepciones del mes, 550.000 pesos. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es la liquidación, ¿sí? Con estos datos. Ya nos da todos los datos como para que hagamos directamente la liquidación. ¿Qué es lo novedoso de este práctico? ¿Para qué nos da el datos de la base imponible para cargas sociales? Para poder determinar el crédito fiscal sobre las cargas sociales. Exactamente. Digamos, en el 2001, con el decreto 814, se estableció un beneficio para los empleadores, ¿sí? Para aquellos empleadores que liquiden, obviamente, de carga social, obviamente que tengan empleados en blanco, sobre la masa salarial con la que se calculan las cargas sociales, digamos, el empleador tiene el beneficio de computarse un porcentaje sobre ese monto de crédito fiscal. O sea, crédito fiscal por sueldos o por cargas sociales es un porcentaje y va de acuerdo a la zona geográfica, ¿sí? Yo no me bajé el... Si me esperan 2 segundos, busco el decreto 814 para ver el monto. Por eso justamente nos da ahí la zona donde está radicada, ¿sí? En realidad es de acuerdo a dónde está ubicada la masa salarial. Decreto 814. Ahí lo bajo al decreto y de paso ya se los envío. A ver. ¿Dónde está? Profesor, mientras tanto le consulto. Sí o no. Entonces, si es una empresa que tiene varias sucursales y tiene la administración central en un determinado lugar, tomo la dirección de la administración central para buscar. No. Vos tenés que ver dentro de la masa salarial dónde está ubicado. Por ejemplo, suponte que vos tenés empleados en Resistencia, Corrientes y Formosa, ¿sí? Sí. Vos vas a pagar cargas sociales digamos, por el monto global.
pero después tenés que hacer la discriminación de las cargas sociales que corresponden a resistencia, de las cargas sociales que corresponden a corrientes y de las cargas sociales que corresponden a Formosa. Sobre ese monto de cada jurisdicción, aplicar el porcentaje. ¿Sí? A ver. Esto es Salta. Bueno, ahí estamos. ¿Sí? Bueno, acá está el decreto, sí, y el anexo. Lo que me dice el anexo es, por ejemplo, acá están cada jurisdicción y acá están los puntos porcentuales de reconocimiento de IVA para 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, ¿sí? Digamos, lo que se produjo con este decreto es cuando, digamos, hubo una modificación que en realidad lo derogó paulatinamente, ¿sí? Hasta el 2018 nosotros teníamos, por ejemplo, para la ciudad de Salta, acá está, Gran Salta y resto de Salta. Para la ciudad de Salta teníamos el 9,7%. Esto, la idea es que para el 2022 todo el porcentaje de IVA se elimine, ¿sí? El porcentaje de crédito fiscal relacionado con los sueldos se elimine. Esto fue con el tema de la reforma que se hizo, la reforma integral. Entonces, la idea es que se vaya disminuyendo paulatinamente en el término de 5 años hasta eliminarse el total que se podía computar con respecto a cargas sociales. Pero esta reforma luego se dejó sin efecto, digamos, y quedaron congelados los porcentajes. Por ende, a ver, el porcentaje que era para Salta, que era el Gran Salta, que era 9,7 para 2018, 7,3 para 2019, 2020 tendría que haber sido 4,85, 2,45 y 0, respectivamente, quedaron congelados los porcentajes a 2019, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros tenemos que tomar ese porcentaje que estaba vigente a 2019. Entonces vamos a hacer. Entonces tenemos, este es el práctico 14. Paso 1. Entonces tenemos ventas de productos en el mercado interno, por 800.000 pesos. Ventas de producto bebé en el mercado interno por 500.000.
que sería el neto. Y eso sería el IVA débito fiscal. $168.000 y $105.000. ¿Sí? El débito fiscal total, $273.000. Después tengo crédito fiscal por bienes y servicios. Me da el monto total que es $55.000. Crédito fiscal por gasto de administración y venta. $15.000. Y la base imponible para cargas sociales, $60.000. Ahí vimos recién que para el Gran Salta, porque está Gran Salta, fíjense cómo está distribuido para todo el país, ¿sí? Por ejemplo, para Chaco, nosotros tenemos el Gran Resistencia, que no lo encuentro. Acá está, Gran Resistencia, nosotros teníamos el 9,7, que ahora es el 7,3, ¿sí? Y el resto de Chaco es el 11,8 y ahora es el 8,85%, ¿sí? Entonces, para Salta dijimos que era el 7,30, si no me equivoco. 7,30. Entonces, sobre la masa salarial, sobre la base imponible para cargas sociales, me tomo como crédito fiscal 0,0730. O sea, 4.380 de crédito fiscal por cargas sociales. Sumo todo el crédito fiscal, esto es el débito fiscal, y esto es el crédito fiscal. Otros datos. El saldo a favor del mes anterior del primer párrafo era de 6.000 pesos y del segundo párrafo era 40.000 pesos. Entonces yo voy a tener la posición de IVA. ¿De qué mes es esto? Mayo del 2020. Voy a tener débito fiscal, 273. Crédito fiscal, 74.380. Saldo técnico del periodo anterior, tenía 6.000 pesos. Entonces voy a tener 192.620 de saldo técnico de este periodo. ¿A favor de quién? AFIP. A favor de AFIP, ¿sí? Y luego tengo el saldo técnico, el saldo del segundo párrafo del periodo anterior de 40.000 pesos. Saldo de libre disponibilidad periodo anterior. Y las retenciones y percepciones del mes por 15.500 pesos. Eso me da un total de saldo libre de disponibilidad de este periodo de 5.500 pesos, pero como el saldo técnico a favor de AFIP era mayor, tengo un IVA a ingresar o a pagar. Esto menos 137.120 a pagar. ¿Sí? Vamos a ver la solución. 137.620. ¿Dónde le pifié? A ver. 273. 74.380. Saldo técnico del periodo 192.620. 40.000 y 15.000.
Acá la solución está mal porque toma retenciones y percepciones del periodo como 15.000 y en el enunciado dice 15.500, ¿sí? Por eso es los 500 que tenemos de diferencia. ¿Está? Queda claro cómo se tiene que tomar. Primero, el crédito fiscal del decreto 814, ¿sí? Acuérdense que tienen que tomar las alícuotas que están para el 2019 porque ahí se congeló, ¿sí? Y después, ¿alguna consulta, perdón? ¿Alguna consulta de ese punto? Sobre ya sea el crédito fiscal del decreto 814 o sobre retenciones y percepciones o sobre la forma de liquidar. No tiene mucho secreto, lo único que agregó de nuevo es el crédito fiscal por sueldos. Yo, otra vez, Sí, decime. por las dudas, porque entonces si tengo sucursales y tengo empleados en una y en otra, tengo que tomar, por ejemplo, para Chaco la cantidad de empleados que tengo, la masa salarial, lo multiplico por la alícuota que corresponde para el Chaco y para Salta hacer lo mismo, pero por la alícuota que le corresponde a Salta. Y ahí sí sumo los créditos. Exactamente, Okay. así Bueno. es. Y tenés que ver dónde, Perfecto. digamos, en cada provincia, dónde, porque es como que discrimina. Por lo general a las capitales le da un poco menor de porcentaje y al interior de las localidades del interior le da otro. A Chaco la divide entre Gran Resistencia, que sería Resistencia, Barranquera, Fontana y Vilelas, y después el resto de Chaco. ¿Sí? Bueno, perfecto. Habría que ver, digamos, en cada provincia qué incluye, por ejemplo, Salta, está Gran Salta y el resto de Salta. Yo la verdad que desconozco qué localidades incluye el Gran Salta. ¿Sí? Pero sí, hay que tomar la alícuota que corresponde. Bueno, y vamos al caso 2. Que dice, con los mismos datos del caso 1, resolver considerando que el crédito fiscal por bienes y servicios es de 200.000 pesos. A ver. Vamos acá. Este sería el TP14, caso 1. Y ahora vamos a copiar esto. Y a este le vamos a poner caso 2. Caso 2. Entonces lo que nos dice es que tenemos que considerar que el crédito fiscal por bienes y servicios es 200.000 pesos. O sea, el débito fiscal es el mismo y el crédito fiscal por bienes y servicios es de 200.000 pesos. ¿En qué nos cambia? Que yo tengo 273.000 pesos de débito fiscal, de crédito fiscal tengo 219.000 más 6.000, o sea que me queda un saldo a favor, un saldo técnico a favor de AFIP de 47.000 pesos en este caso, ¿sí? En el caso anterior teníamos de 192.000 pesos. 47.000 pesos. Después tenía saldo de libre disponibilidad del periodo anterior, 40.000 pesos, y retenciones y percepciones por 15.500 pesos. Nos daba un total de saldo de libre disponibilidad de este periodo de 55.500 pesos. Entonces, estos 55.500 pesos los compenso con el saldo técnico a favor de AFIP y me queda un saldo de libre disponibilidad del periodo de 7.880 pesos. La única diferencia es que el saldo libre de disponibilidad me queda a favor y eso lo puedo arrastrar al periodo siguiente o lo puedo compensar con otros impuestos a favor de AFIP, o sea, que la recaudación sea a cargo de AFIP, o solicitar la acreditación, devolución o la transferencia a un tercero. ¿Está? Bueno, con esto terminaríamos IVA, ¿sí? La clase que viene ya arrancaríamos con monotributo, que, bueno, ahora les voy a pasar, yo ya me bajé las leyes de monotributo, la ley y el decreto reglamentario porque tuvo modificación el año pasado, así que bueno, les voy a pasar.
que la idea es ya arrancar y terminar la clase que viene con monotributo, por lo que sería conveniente que ya lean previamente la ley, ¿sí? Como para agilizar un poco y no estar toda la clase leyendo la ley de monotributo. Después hacer procedimiento y hacer también los impuestos internos, y si por ahí nos queda alguna clase de repaso para sacar dudas y consultas, estaríamos bien. Vamos a ver cuántas clases tenemos de acá al parcial. El parcial es el 7 de octubre, ¿sí? Tenemos. La clase que viene sería el 30 y nos queda una clase más. Así que voy a ver de agregar alguna clase extra, ¿sí? Si no tienen inconvenientes, porque, o si no, no nos va a alcanzar para hacer todo. El 7 de octubre era el parcial, ¿no? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, entonces, la idea por ahí sería hacer, bueno, la clase que viene, que va a ser el 30, monotributo, y por ahí agregar una clase más, puede ser el viernes de la semana que viene. Está, no sé si pueden, si les queda bien este horario. Perfecto. Ok. Igual yo les voy a estar avisando, o sea, para eso tengo que pedir autorización a la coordinación, digamos, y les voy a estar avisando si me habilitan dar la clase extra, que yo creía que no habría problema, más que nada por la franja horaria. No sé si ustedes no tienen alguna otra materia que estén cursando como para ver el tema de los horarios. Si puedo agregar otra clase más, bien, porque nos quedarían 3 clases y yo creería que con 3 clases vamos a andar bien. Si no, con 2 por ahí vamos a andar un poco justos, ¿sí? ¿No tienen inconvenientes con horarios con otras materias? De todas maneras, igual yo dejo grabada la clase, ¿no? Pero por las dudas para tener en cuenta eso, ¿sí? Si puedo hacer antes la clase extra, mejor, entonces por ahí nos queda ese viernes como para, si queda algún tema para reverlo, o si por ahí también para hacer alguna especie de repaso. ¿Está? Bueno, entonces, la clase que viene es monotributo, ¿sí? Yo les voy a pasar. ¿Alguna duda que tengan con respecto a IVA hasta acá? No. La idea es ya dar por cerrado IVA, y si queda alguna duda y nos queda alguna clase de repaso como para ver algunas dudas puntuales, pero si por ahí tienen alguna consulta de IVA, ya ir cerrando los temas. Ok. Para ir adelantando, a ver, ya que nos quedan 15 minutitos. ¿Qué saben de monotributo y digamos, en qué consiste el régimen? Si alguien sabe, como para ir intercambiando, adelantar un poco de lo que es teoría. Es un impuesto simplificado e integrado. Simplificado porque se paga una sola cuota, una sola cuota, e integrado porque integra el previsional, o sea, el previsional de la jubilación, y IVA y ganancias. Exactamente, a ver, digamos, básicamente es un régimen que les da la facilidad a aquellos pequeños contribuyentes, ¿sí? Hay que ver la definición de pequeño contribuyente para la ley de monotributo, pero, digamos, todos aquellos que son considerados para la ley de monotributo pequeños contribuyentes pueden adherirse al régimen, ¿sí? Es un régimen voluntario, ¿sí? No es obligatorio. Es decir, que aquellos que realizan alguna... ahí dice Fernando, también aportás al seguro. ¿Qué seguro? Nación. A la obra social. Seguro de nación, no. No, o sea, seguro no, digamos, es una cuota que incluye el impuesto integrado, que el impuesto integrado reemplaza, para aquellos sujetos que están adheridos al régimen, reemplaza al régimen general en IVA y ganancias,
¿sí? Eso es lo que se paga de impuesto integrado. El monotributo es una cuota, ¿sí? Esa cuota está dividida en 3 partes. Una parte es el impuesto integrado que reemplaza IVA y ganancias, otra parte es obra social y otra parte es jubilación. Esos son los 3 componentes del monotributo. No hay seguro, no se paga seguro. ¿Tá? Bueno, básicamente eso es el impuesto integrado. Para determinar si uno es o no pequeño contribuyente, obviamente hay que seguir los parámetros que establece la ley. Los parámetros para la categorización hay varios conceptos, digamos, en función a la facturación, que es el principal, ¿sí? En función a la capacidad, la superficie ocupada, en función a la energía eléctrica consumida y en función a los alquileres abonados, ¿sí? Esos son los diferentes parámetros. Digamos, hay una escala donde por cada parámetro hay una categoría. El monotributo va de la categoría A la J, digamos, para la parte de prestaciones de servicios, y de la A la K para los que son venta de bienes, ¿sí? Obviamente la categoría mínima es la categoría A, la categoría máxima es la J para servicios y la K para venta de bienes. También para la parte de venta de bienes hay una limitación en cuanto al monto unitario de venta, ¿sí? No puede superar, si no me equivoco, 20.000 y pico de pesos. Entonces, por cada unidad del valor unitario del bien no puede superar ese monto. Si yo vendo un bien que supere el monto que me dice la ley, la clase que viene igual lo vamos a repasar, pero lean la ley. Si yo vendo un bien que supere ese monto, ya no me puedo quedar en el monotributo, ¿sí? También, si yo me voy por encima de alguno de los parámetros de la última categoría en cuanto a facturación, en cuanto a alquileres, en cuanto a superficie afectada, ya también quedo excluido del monotributo y tengo que pasar al régimen general. ¿Está? Entonces, esos son los parámetros máximos. Por encima de esos parámetros, ya sí o sí tengo que pasar al régimen general. E incluso estando por debajo de esos parámetros, como este es un régimen opcional, puedo optar por no ser monotributista y pasar directamente a ser responsable inscripto, ¿sí? Ahí me tengo que inscribir en IVA, me tengo que inscribir en ganancias, ¿sí? Y pagar autónomos de acuerdo a la actividad. Hay algunas digamos, y también otra limitación que tiene el monotributo es en cuanto a las actividades o unidades de explotación. Únicamente pueden ser monotributistas aquellos que, cumpliendo con todos los parámetros, tengan hasta no más de 3 actividades en forma simultánea o 3 unidades de explotación. Es decir que, por ejemplo, una persona así es profesional, tiene una actividad correspondiente a su profesión y tiene un local de venta de lo que sea, digamos, es otra actividad o otra unidad de explotación. Si por esa actividad de venta tiene tiene 2 locales, la actividad profesional es una unidad de explotación. El local 1 es 2 unidades de explotaciones y el local 3, el segundo local es la tercera unidad de explotación. Si aparte pone otra sucursal, ya tiene que salir del monotributo porque tiene más de 3 actividades o unidades de explotación, ¿sí? Asimismo, por ejemplo, yo puedo tener la actividad de profesional independiente, puedo tener un local de venta de ropa y aparte tener un local donde preste un servicio de reparación de cualquier otra cosa. Esas son consideradas 3 unidades de explotación o 3 actividades diferentes. Si agrego otra actividad más, voy a estar excluido del monotributo y tengo que pasarme al régimen general, por más de que mi facturación no sea superior al límite máximo de la última categoría del monotributo. ¿Está? Son cosas que hay que ir teniendo en cuenta. ¿Qué otra cosa saben del monotributo para aportar?
Yo sé el precio de venta máximo 29.119,50. Está, perfecto, ¿sí? Ese es para la actividad de venta de bienes. También otra cosa, uno no necesariamente tiene que realizar una actividad de prestación de servicios y de venta de bienes, ¿sí? Puede realizar dos actividades distintas. ¿Y cómo me tengo que categorizar? Depende de cuál sea mi actividad principal. Si mi actividad principal es venta de bienes o prestaciones de servicios. ¿Y cómo determino cuál es mi actividad principal? La que me reporta mayor cantidad de ingresos, ¿sí? Entonces, si yo tengo actividad si digamos mi actividad principal es la venta de bienes, o sea, el importe del impuesto integrado varía en venta de bienes y prestaciones de servicios, ¿sí? Yendo a la actividad de venta de bienes, el monto máximo de precio de venta unitario no puede superar el que dijo Vanina, 29.000 y piquito, ¿sí? Si yo vendo un bien que de precio unitario es superior a ese bien, no me puedo quedar en monotributo. O sea, por ejemplo, si vendo bicicletas, ¿sí? Hoy una bicicleta en precio y promedio está por ahí encima de los 30.000 pesos. Entonces, por más de que venda bicicletas y venda poco, me tengo que categorizar como responsable inscripto, salvo que las bicicletas que yo venda sean menores a ese precio total. ¿Está? ¿Alguna otra cosa que quieran abordar del monotributo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo trabajo en relación de dependencia? Esa actividad es compatible con el monotributo. Es una actividad compatible con el monotributo. Exactamente. Y ahí aporta Karina que pago solo el impuesto integrado. ¿Por qué? Porque por mi trabajo en relación de dependencia ya voy a estar aportando a jubilación y a obra social. Por ende, tengo como el beneficio de, en el monotributo únicamente, pagar el impuesto integrado, ¿sí? Además, otra cosa, los ingresos por relación de dependencia no se tienen que tener en cuenta a la hora de la categorización del monotributo. ¿Estamos? Otra cosa, ¿se puede ser responsable inscripto en IVA y monotributista por una actividad responsable inscripto y por otra actividad monotributista? No, es incompatible. Exactamente, ¿sí? Si yo opto por alguna de mis actividades ser responsable inscripto, ya soy responsable inscripto para el total de las actividades, ¿sí? Y puedo ser sujeto responsable de ganancias y monotributista. Ahí los agarré, me parece. Sí se puede, ¿sí? Porque, por ejemplo, los trabajadores en relación de dependencia que tienen ingresos de ganancia de cuarta categoría, que están obligados a realizar declaración fuera de ganancia, por más de que sea informativa, son sujetos en ganancias y también pueden ser monotributistas. Así también por ejemplo, los directores de sociedades anónimas también tienen que inscribirse en ganancias por esa actividad de director y aparte pueden ser monotributistas. ¿Está? Entonces, en IVA no es compatible, pero en ganancias sí puede ser sujeto de ganancias y monotributista a la vez. ¿Está? A ver, una cosita más que me resta ver. Sí, yo creo que la clase que viene ya empezaríamos y terminaríamos con el monotributo. Fíjense, ya si quieren ir adelantando los prácticos, hay una parte que es medio teórica, así que obviamente leer la ley los va a ayudar muchísimo. Y sería adecuado, digamos, que ya hagamos la clase con la ley leída. Cosa de directamente irnos al práctico y no ir tanto a la ley, sino para los puntos específicos. ¿Está? Bueno, dejamos acá y yo les voy a estar avisando cuando me autoricen a dar la clase extra, ¿sí? Está, perfecto. Nos vemos. Hasta luego.
Sí, ahora les mando el Excel.